Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal. En este vídeo vamos a continuar con esa serie que estamos haciendo en el canal, en la que en un solo vídeo desgranamos por completo todo lo que tenéis que saber de un determinado proyecto. Y en el vídeo de hoy vamos a hablar de Polkadot, un proyecto muy interesante, de forma que si os quedáis hasta el final del vídeo, como digo, vais a salir sabiendo todo lo que necesitáis saber sobre este proyecto. De hecho, bueno, he hecho los deberes, tengo aquí unas cuantas notas de cosas que me parece al final lo más importante de este proyecto y que es lo que vamos a comentar en el vídeo de hoy. Antes de empezar con el vídeo, deciros que os habré dejado en la barra roja esta de aquí abajo, en la que podéis adelantar y atrasar el vídeo, etiquetados todos y cada uno de los momentos, de las partes importantes de este vídeo, de forma que si el día de mañana, no sé, queréis saber cómo funcionaban las parachains de Polkadot, pues podéis ir justo a la parte en la que hablo de eso y no os tenéis que volver a tragar otra vez el vídeo completo. Bien, dicho todo esto, creo que un buen punto de partida para este vídeo es hablar un poquito de la historia de los inicios de Polkadot, porque esto también nos va a dar, bueno, un punto de vista sobre realmente por qué surgió este proyecto y cuáles son realmente sus objetivos. Como sabéis, después de Bitcoin llegó el proyecto de Ethereum que, bueno, llevaba la blockchain, la utilidad de la blockchain a un siguiente nivel. Sabéis que Bitcoin únicamente utilizaba la blockchain como un sistema para hacer transferencias de dinero, así en resumidas cuentas, mientras que Ethereum, que llegó después, pues propuso todo lo que son los contratos inteligentes, algo completamente revolucionario, que permitían, entre otras cosas, crear todo un ecosistema de finanzas descentralizadas que puede de hecho llegar a poner en jaque al sistema bancario internacional. El problema está en que en la fundación Ethereum, que es la fundación que está detrás del proyecto, pues empezó a haber pues ciertas discrepancias y por tanto este señor que estará saliendo ahora mismo por pantalla y que os estoy marcando, que por supuesto es uno de los fundadores de Ethereum, decidió salir del proyecto para, hacer una aventura por su propia cuenta y fue el que en 2016 lanzó el white paper de Polkadot y empezó realmente con este proyecto. Para los que visteis el vídeo de Cardano, sabéis que Cardano tiene una cierta similitud al proyecto de Polkadot porque este otro señor, que también es fundador de Ethereum, fue el que fundó Cardano. O sea que, como podéis ver, Ethereum fue al final el que puso la semilla de todo esto, pero al final hay personas que han ido tomando caminos diferentes. ¿Y por qué salieron? Bueno, pues porque el fundador de Polkadot tenía una visión un poco distinta de todo lo que quería crear o llegar a crear y por tanto decidió crear un proyecto como es Polkadot que está centrado en el concepto de interoperabilidad. Como muchos de vosotros ya sabréis, a día de hoy en el mundo pues hay muchas blockchains las cuales, tienen muy buena pinta y tienen unas utilidades muy interesantes. Sin embargo, tienen un problema y es que de forma general operan de forma aislada. Es decir, pues aquí está esta blockchain con sus wallets, con sus historias, aquí está esta otra blockchain con sus wallets, con sus historias, pero realmente no hay intercambio de información entre unas y otras. Esto es, realmente un problema porque, por ejemplo, si yo tengo una billetera, una dirección en Bitcoin y quiero enviarle un Bitcoin a alguien que tiene una dirección o una wallet en Ethereum, no puedo hacerlo. Y esto al final pues es una traba, es una dificultad, porque ¿qué pasa? Que ahora todo el mundo se va a tener que crear wallets en todas y cada una de las blockchains. Esto pues realmente no tiene mucho sentido. Además que ya no solo para enviar dinero, sino para otro tipo de intercambio de información, otro tipo de... Para mover transacciones, pues sería interesante que existieran mecanismos para conectar estas blockchains, que por supuesto que los hay, pero bueno, Polkadot propone algo revolucionario que permita conectar todas y cada una de las blockchains. De hecho, es por esto mismo por lo que a Polkadot lo conocemos como una solución de capa cero. Para los que no estéis muy familiarizados con este concepto de las capas cuando hablamos de proyectos blockchain, deciros así en resumidas cuentas, por supuesto, esto es un poco más complejo de lo que voy a decir, pero realmente cuando hablamos de una blockchain de capa 1, nos referimos a una blockchain normal y corriente, ¿no? Una blockchain como puede ser, por ejemplo, lo que decimos Ethereum, que realmente no es Ethereum, sino que es la red ERC20, pero bueno, así en resumidas cuentas son las distintas blockchains. Capa 2 son proyectos que están un poco por encima de estas capas 1 y que realmente pues las permiten ofrecer distintas mejoras pues a nivel de comisiones, a nivel de velocidad o todo este tipo de cosas. De hecho, siguiendo la analogía con Ethereum, una capa 2 que opera sobre Ethereum es por supuesto la red de Polygon. Y por debajo de todo esto está lo que serían los cimientos de todo este sistema. Al final, proyectos que ofrecen soluciones tecnológicas, entre otras cosas, por ejemplo, para la interconexión, o sea, la interoperabilidad, y dentro de estas pues está las capas cero como por ejemplo Polkadot, que no es la única. Otra muy muy famosa es Cosmos, que también hay muchas otras blockchains que se han desarrollado sobre Cosmos. Entonces, podéis ver que básicamente Polkadot es un proyecto que busca interconectar distintas blockchains. Bien, una vez que hemos dicho esto ya podemos entrar un poquito más a hablar en detalle de la arquitectura de Polkadot. Para ello, tengo aquí preparado, a ver, que lo cambio justo aquí, en la propia página web de Polkadot, que por cierto os lo habré dejado en la descripción porque es muy interesante y yo os recomiendo que le echéis un vistazo. Y aquí nos salen los 4 principales elementos de su arquitectura. Tenemos la Relay Chain, las Parachains,
los parathreads, que en resumidas cuentas son muy similares a las parachains, y luego tenemos los bridges, que, bueno, no es un concepto muy interesante porque realmente bridges hay en prácticamente todas las blockchains, ¿no? Donde está de verdad la clave es en la relay chain y en las parachains. Deciros que las parachains son, bueno, como os dicen aquí, blockchains soberanas que pueden tener sus propios tokens y optimizar su funcionalidad para casos de uso específicos. Es decir, son blockchains completamente personalizables que pueden, pues, crearse, no sé, para implementar una plataforma de lending, para un montón de cosas, ¿no? O sea, la verdad es que, bueno, son muy interesantes. Pero realmente donde está la clave es que a través de la relay chain, que es bueno, el corazón de Polkadot, como dicen aquí, y es lo que realmente decimos que es una solución de capa 0, porque realmente las parachains son blockchains normales, o sea, serían soluciones de capa 1, pero la relay chain básicamente es la arquitectura que las permite conectar a todas de forma que se pueden enviar e intercambiar información todas unas con otras de forma ultra, bueno, súper eficiente. Y bueno, la relay chain también es responsable, como nos dicen aquí, de la seguridad compartida, de la interoperabilidad y de los mecanismos de consenso. Todo esto, bueno, hay una imagen que os estará saliendo aquí ahora mismo, que, bueno, básicamente nos resumen un poquito cómo funciona la arquitectura de Polkadot. Podemos ver aquí la relay chain representada con este círculo, a la que se conectan las distintas parachains, que hablaremos más adelante de cuántas parachains hay, cuántas puede llegar a haber y todo eso, pero bueno, se conectan a través de los validadores y pueden formar parte de lo que es todo el ecosistema de Polkadot y gozar de todas las ventajas del mismo. Bien, y ya de forma brevemente, para terminar de comentar todos los elementos, deciros que, como he dicho antes, los parathreads son básicamente parachains, pero bueno, digamos, básicas, ¿no? Parachains reducidas en miniatura, que sirven, bueno, para proyectos un poco más pequeños, tienen un poco menos de funcionalidad, pero a lo mejor son proyectos que realmente no quieren tener una parachain operativa 24/7 y que únicamente quieren operar de vez en cuando distintas cosas, ¿no? Pues para ello tienen, como digo, esos parathreads. Y luego los bridges son básicamente tecnología que hay en muchas blockchains y que en este caso sirve para conectar las parachains con otras blockchains externas, como por ejemplo la de Ethereum, la de Bitcoin o otras muchas más. Ahora que ya sabemos más o menos cómo funciona la arquitectura que está detrás del proyecto de Polkadot, podemos pasar a hablar del mecanismo de consenso que implementa. Este es parecido al Proof of Stake tradicional, pero en este caso se llama Nominal Proof of Stake, y dentro de él podemos identificar 4 roles distintos, que son estos que estaréis viendo por aquí. En primer lugar tenemos a los nominadores, que básicamente son los encargados de seleccionar quiénes van a ser los nodos validadores, que son los siguientes y que son los nodos que se encargan de validar las distintas transacciones que hay dentro de la blockchain. Después tenemos a los recopiladores o collectors, que básicamente, en resumidas cuentas, son los que se encargan de conectar las parachains con la relay chain. Después tenemos algo muy interesante, estos fishermen, pescadores podríamos decir, que son bueno, nodos que monitorean todo lo que es la blockchain y se encargan de detectar comportamientos o, bueno, sí, malos comportamientos dentro de los validadores para terminar expulsándolos de la red. Es decir, de alguna forma se encargan de que todos actúen de buena voluntad. Así, únicamente a modo de curiosidad, deciros que el mecanismo de consenso como tal que implementa el proyecto de Polkadot se llama GRANDPA, que son las siglas en inglés, ojo atención, de Ghost Based Recursive Ancestor Deriving Prefix Agreement. Que bueno, esto ya es meternos en temas un poco más complejos, os lo dejo por ahí por si queréis buscar más información sobre este algoritmo, pero únicamente lo digo para que sepáis cuál es realmente el mecanismo de consenso que está detrás de este proyecto. Ahora que ya sabemos más o menos en qué consiste este proyecto, podemos ya pasar a hablar de su token nativo, que todavía no lo he dicho, pero se llama DOT. De hecho, tengo aquí la página de CoinMarketCap y únicamente tenemos que bajar hasta la posición número 11 para encontrar aquí, como podéis ver, Polkadot DOT. Entramos y aquí ya podemos empezar a comentar bastantes cositas. En primer lugar, tiene una capitalización de mercado de casi 22 billones de dólares, lo que lo sitúa en la posición número 11 en cuanto a capitalización de mercado. También, a modo de curiosidad, decir que está prácticamente en 1.300.000 watchlist, o sea, este es un proyecto muy seguido. En circulación tenemos 987 millones de tokens DOT, pero deciros que tiene en concreto una inflación de, lo tengo aquí apuntado, del 10% anual, es decir, cada año tiene, bueno, hay un 10% más de tokens, lo cual probablemente sea uno de los aspectos más negativos de este proyecto, aunque bueno, lo puede compensar con la revalorización que tiene realmente su token. De hecho, vamos a echar un vistazo a su gráfica general. Deciros que este proyecto, aunque aquí no salga, empezó a cotizar el 17 de octubre, perdón, en octubre del año 2017, y aquí podemos ver un poquito su evolución. Destacar, por ejemplo, esta subida que tuvo, que pasó desde más o menos los 13 dólares hasta superar llegar hasta los casi 55 dólares, un crecimiento espectacular, y esto fue por el anuncio de la subasta de las parachains de Polkadot, que eso lo vamos a comentar más adelante. Después, pues ha perdido un poquito
el interés y podemos ver cómo aquí ha hecho unos mínimos locales en torno a los $18 a raíz de las fuertes caídas que ha tenido el mercado de las criptomonedas, pero parece que poco a poco se está recuperando y ahora mismo está en los $22. Como he dicho antes, este es el típico token de utilidad de un proyecto, entre otras cosas se utiliza para hacer staking, se utiliza también para pagar las comisiones a los validadores para hacer transacciones y también se utiliza para temas de gobernanza. De hecho, este proyecto, funciona con un sistema de votaciones en las que se pueden proponer iniciativas, se votan y terminan incorporándose. De hecho, bueno, una tontería, pero antes Polkadot tenía este logo que estaréis viendo ahora mismo por aquí y ahora tiene este logo porque precisamente fue una votación, o sea, una propuesta que se propuso y todos los holders de tokens DOT pudieron votar y al final terminaron decidiendo cambiar el token. Pero probablemente el aspecto más interesante del token de DOT es que sirve para participar en subastas. Probablemente lo más interesante que nos queda comentar sobre el proyecto de Polkadot es las subastas de sus parachains. Para ello, yo os recomiendo siempre que queráis investigar sobre este tema, utilizar esta página que se llama parachains.info y que, bueno, tiene mucha información. Aquí nos vamos a meter arriba donde pone Auctions y vamos a entrar. Deciros que, el número de parachains que hay en Polkadot es limitado. De hecho, en concreto hay como máximo 100 parachains, 100 proyectos distintos que se pueden construir sobre Polkadot. Por ello, estas parachains se tienen que conseguir mediante una subasta, es decir, se puja y el que haya pujado más pues se la lleva. Estas subastas se hacen agrupadas de forma que, por ejemplo, aquí tenemos la subasta de la parachain 1 a la 5, que ya finalizó, ¿no? Podemos ver cómo empezó en noviembre y terminó en diciembre y ahora estamos en el segundo lote de subastas, por así decirlo, que es de las 6 a la 11. Aquí podemos ver los 5 proyectos que imagino que muchos de vosotros los conoceréis porque alguno de ellos es un proyecto muy grande, como son Moonbeam, Acala, Parallel Finance, Astar y Clover Finance. Estos 5 proyectos ya tienen a día de hoy una parachain y la están utilizando. Entonces, claro, ¿cómo se gana, no? Podemos ver aquí como Moonbeam, que ganó la primera, llegó a pujar casi, prácticamente 36 millones de DOT. ¿Eso significa que este proyecto tiene en su hoja de balance 36 millones de DOT? Pues no. La gente puede participar de estas subastas, de hecho lo puede hacer a través de esta misma página, apoyando pues a los distintos proyectos. Y a cambio ofrecen una recompensa en el token nativo, ¿no? Pues en el caso de Moonbeam en GLMR, en el caso de Acala en ACAS. Entonces al final la gente, dice, mira, yo no voy a querer vender mis tokens DOT durante mucho tiempo, así que voy a bloquearlos para, por ejemplo, no sé, me lo invento, apoyar a Acala. Entonces tú pues bloqueas tus DOT en favor de Acala y Acala, si efectivamente terminan ganando la subasta como efectivamente fue, te termina recompensando con estos tokens que luego al final son tokens interesantes porque pueden formar parte de estos proyectos. Y aquí ya a modo de curiosidad deciros en el lote de subastas número 2 que ya se ha dado la sexta parachain al proyecto Definity, luego la séptima a Composable Finance y la octava a Centrifuge. Y ya nos quedan Hydra DX, que parece que va a ganar porque le saca mucho, Interlay y Equilibrium parece que son pues los 3 proyectos que van a terminar dándoles las parachains, que como podéis ver, una será dentro de un par de días, otra es la semana que viene y la siguiente pues la semana de después, ¿no? Entonces este es un aspecto muy interesante porque por un lado tiene 2 cosas positivas. Por un lado, que tú con tus propios tokens DOT puedes obtener recompensas extra, ¿no? Que, oye, eso no está nada mal. Pero por otro lado también ayuda a reducir el suministro circulante de este proyecto. Al final, si hay muchos DOT que se tienen que poner a pujar por estos proyectos, porque ahora estamos con el segundo lote, luego vendrá el tercero, el cuarto, el quinto, y al final estamos dejando un rastro de tokens bloqueados, que es una barbaridad. Y al final esto pues es positivo para el proyecto porque se podrán comprar cada vez menos y cada vez será más necesario que los proyectos consigan para poder ganar las subastas y al final, como digo, el circulating supply se reducirá y esto suele ser una medida bastante favorable para su precio. De hecho, no lo he comentado todavía, pero cuando tú ganas una subasta puedes utilizar una parachain durante un poquito menos de 2 años, pero luego, claro, tendrías que volver a ganarla y si tú ya has desplegado tu proyecto sobre una parachain, te jodería que te la quiten y no volver a tenerla. Entonces estos proyectos también tienen que intentar volver a ganar. Por tanto, al final tenemos una extremada demanda de DOTs y esto a largo plazo va a ser de verdad tremendamente positivo para la evolución del precio de su token. Deciros también, que todavía no lo había comentado, que todo este proyecto está construido sobre un lenguaje que se llama Substrate, que también se ha utilizado para desarrollar otros proyectos y que ha dado muy buenos resultados. De hecho, tecnológicamente es muy potente, así que, es otra de las características positivas del proyecto de Polkadot.
Y ya para acabar con el vídeo, como a mí siempre me gusta hacer, quiero aprovechar para destacar los aspectos que pueden ser más negativos de este proyecto, porque obviamente no todo es positivo. En primer lugar, volver a comentar que efectivamente su token de utilidad tiene una inflación anual del 10%. En segundo lugar, decir que, bueno, al final, tecnológicamente hablando, este proyecto es una barbaridad, es de lo mejor, por no decir lo mejor, que junto con Cardano y algún otro que podemos encontrar en el mundo de la blockchain, pero al final, bueno, siempre está sujeto a que sigan haciendo las cosas bien y que haya más proyectos que quieran pasar a pujar por estas parachains, ¿no? Al final, Polkadot puede vivir un poco de eso. Si hay muy buenos proyectos que entran en sus parachains, puede ser muy positivo para el ecosistema, pero si hay malos proyectos que terminan ganando una parachain o que directamente al final pierde todo esto el interés y no hay, bueno, la gente no quiere parachains, pues obviamente podría ser muy negativo para el proyecto. Y por último, comentar que si bien es un proyecto, como hemos dicho, que tecnológicamente es muy interesante, al final está compitiendo por un puesto, el ser ese rival de Ethereum, por el que también están compitiendo otros proyectos como Avalanche, como Cardano, como Solana y como otros muchos, ¿no? O sea, al final es un poco más de lo mismo de siempre. Es cierto que si todo esto de las finanzas descentralizadas sigue creciendo como parece que va a seguir creciendo, puede que haya hueco para todos, pero al final la realidad es que, bueno, tiene que competir con proyectos similares que pujan realmente por lo mismo. Y con esto ahora sí que sí, ya hemos llegado al final del vídeo de hoy. Ahora me gustaría que me dejarais vosotros en los comentarios qué opináis realmente sobre este proyecto, si os gusta, si no, si estáis invertidos. De hecho, deciros que yo sí que tengo Polkadot dentro de mi cartera, como ya comenté en un vídeo anterior. Yo confío bastante en este proyecto a largo plazo y seguiré acumulando con vistas, como digo, a largo plazo. Si os ha gustado el vídeo, os invito a dejar un like y a suscribiros al canal para no perderos ninguno de los vídeos que haré en el futuro. Y también os dejo por aquí la cuenta de Twitter del canal por la que intento compartir información, noticias, análisis, bueno, un montón de cosas que creo que os pueden ser de utilidad y os pueden gustar. Y ya por último deciros que si os veo bastante apoyo en este vídeo, haré probablemente otros dos sobre el proyecto de Polkadot. Uno de ellos hablando de Kusama, que sabéis que es su red hermana, que es básicamente la red de pruebas, pero que Kusama como tal, es un proyecto muy potente. Y luego me gustaría también hacer otro vídeo explicando exactamente en qué consisten todos y cada uno de los distintos proyectos que ya han ganado una parachain, como por ejemplo Moonbeam, Macala y demás, porque al final todo esto nutre el ecosistema de Polkadot y bueno, si tú quieres invertir en Polkadot es interesante que conozcas pues las distintas aplicaciones que hay dentro, o sea, realmente qué quiere hacer Acala, qué quiere hacer Moonbeam, qué quiere hacer Affinity, pues todos estos proyectos también hay que conocerlos para, al final también saber un poco más de información y ver hasta qué punto pueden beneficiar al proyecto de Polkadot. Sin más, yo me despido ya y nos vemos en el próximo vídeo.